No sé si a lo mejor si configuraste Ya estamos, el- ya estamos en la red, que eso es lo Muy importante. bien, Bueno, muy bien. pues vamos a comentar un poquito acerca de quién es Carlos del Ángel, para que ustedes vayan pues haciendo también su expectativa. ¿Quién es Carlos del Ángel? Bueno, para empezar, pues es una persona que vive en México, en la Ciudad de México, ahora CDMX, ¿no? Y bueno, él obviamente también tiene una profesión que no siempre tiene que ser con las letras. Aquí él estudió licenciatura en sistemas de la información, pero obviamente también le gusta escribir, así como encontramos gente que estudió química, biología, pero también escribe poesía y escribe novela, porque nada está privado una cosa de la otra. Una biografía o semblanza que me mandan los renglones realmente me, me gusta cómo está. Es artista, ahorita nos va a decir por qué es artista, escritor, conferencista y divulgador de temas enfocados en la espiritualidad, el desarrollo de la conciencia y la exopolítica. Cuéntanos, en tu faceta de artista, Carlos, ¿qué es lo que tú haces? Soy músico. Excelente, pues es que el cerebro jala para el arte, ¿no? ¿Tú Así qué es. instrumento tocas? Toco la guitarra y la batería. Las dos Ujú. percusiones, oh, muy bien. ¿Y el género que tú estás tocando, que estás manejando, cuál es? Bueno, ya esa es una cuestión un tanto curiosa, porque bueno, yo toco básicamente es metal extremo. Mm, fíjate, Eh, no, por eso te digo que muy disruptivo tú en tu biografía y en conocerte. Y luego escritor y luego conferencista. Y lo que me llamó mucho la atención, bueno, aparte de que está excelente el capítulo 9 que nos mandaste en YouTube, que nos habla del ser, ¿no? De cómo despertarnos, cómo desarrollar esta conciencia. Pero aparte también nos podrías explicar un poquito acerca de la exopolítica. bueno, básicamente la exopolítica es un término que se acuña alrededor de los años 90, que habla básicamente sobre todo lo que tiene que ver con las relaciones entre seres humanos y seres de otros planetas. Fundamentalmente, la idea de esto es no solamente el hecho de tener un contacto de, por ejemplo, una persona que tenga contacto, avistamiento y demás, sino de que puntualmente se hacen investigaciones y se realizan pues diversos estudios de campo por informantes o por gente aficionada a esto que tenga que ver más con las relaciones ya diplomáticas. O sea, porque Ujú. se está hablando de una situación en la que eh, el gobierno ha tenido encubierto ciertas interacciones con estas entidades. Entonces, eso es a lo que Como se el refiere caso Russell, ¿no? Bueno, algo por el estilo. del Ujú. que más se habla, ¿no? A lo Sí, mejor, ¿no? sí es ¿Cómo el se más llama? conocido desde un principio, sí. Es el que más se conoce, pero que más se ha negado. Ujú. Sin embargo, pues también existen varios documentales ya donde el propio ejército de Estados Unidos, pues habla de los avistamientos, ¿no? Sí. Yo creo que De hecho, el día de ayer hubo una rueda de prensa que ha generado mucho revuelo en los medios, precisamente porque un informante perteneciente a un alto rango militar, pues ha prácticamente entre líneas declarado que ellos tienen conocimiento de que hay seres no humanos en el planeta y que conocen las ubicaciones de donde han sido recuperadas ciertas naves, entre otras cosas. Pero ujú. esto no solamente sucedió ayer. Ahorita esto es muy mediático por las redes sociales, pero en el año 2001, en el National Press Club en Washington, D.C., a través del Disclosure Project dirigido por el doctor Stephen Greer, ya había reunido a varios panelistas de diversos rangos militares y científicos que habían estado involucrados en proyectos secretos de los Estados Unidos, donde se habla precisamente de este tipo de interacción. Nada más que en ese entonces pues no hubo como que no fue tan mediático. Hoy en día, debido a las redes sociales, pues esto es viral, ¿no? Pero no es la primera vez que pasa. Sí, bueno, pues todos esos temas son bastante
bastante controversiales, ¿no? Es Habrá correcto. quien diga, están locos, otros que digan, no, efectivamente, yo ya sé de esto. Yo, por ejemplo, conozco aquí a un amigo que vive acá en Cholula, que es chileno y que es cineasta, es cineasta, y hizo una película que se llama Atlimeyaya y habla de unas abducciones que vivieron unos hermanos en esta región de Atlisco, en Atlimeyaya. Ujú. En fin, creo que hay mucho tema, ¿no? O habrá muchas más personas apasionadas de este tema. Voy a seguir leyendo acá un poco de tu semblanza. Dice, desde muy pequeño despertó su afición por temas profundos como el estudio del cosmos, siendo aficionado inicialmente de la astronomía. Derivado de estas exploraciones y reflexiones a corta edad, comenzó a buscar respuestas que la ciencia en su marco teórico no encuadra y no logra explicar ni aceptar. A los 12 años recibe como regalo por parte de su madre su primer libro de metafísica, y es allí donde comienza a explorar el mundo de la espiritualidad, adentrándose en el mundo del ocultismo, esoterismo y la filosofía de la mano izquierda. ¿Nos podrías ampliar este término de la filosofía de la mano izquierda? Bueno, por aquí nos saluda Teresita, muy buenas noches, qué bueno que ya nos estás sintonizando. Comparte que esto va a estar muy interesante. Muchas gracias. Bueno, el término como tal de la filosofía de la mano izquierda suena un tanto escabroso para algunas personas porque tiene que estar relacionado directamente con el ocultismo, pero del lado del estudio del luciferianismo y todo lo que tenga que ver con el satanismo y demás. Esto, cuando la gente lo escucha y que no conoce el tema, automáticamente lo asocia a cuestiones pues, ritualísticas, grotescas y este tipo de cosas. Sin embargo, pues así como en el ámbito de la religión, vamos a decirlo así, ordinaria, las religiones abrámicas, entre otras, hay gente que es extremista y que se vuelca hacia tener prácticas que son pues repudiables, ¿no? Del lado del sendero de la mano izquierda también hay gente que lo hace, pero asimismo también hay personas muy rectas, muy alineadas con un propósito de vida para tener un bienestar propio, que no irrumpe en la armonía ni en el bienestar de nadie más. Simplemente es tener una forma de pensar completamente distinta, tener una cosmovisión muy apartada de lo que las religiones abrámicas han promovido durante varios centenares. Y es eso, básicamente, ¿no? Entonces, eso además incluye otro tipo de cosas que van un poquito más profundas, ¿no? Pero al final del día es la búsqueda del ser, la edificación del ser y vivir de una manera en rectitud, vivir en rectitud, básicamente eso. No, pues es súper interesante, ¿no? Porque lo más importante es esta búsqueda de ser mejores seres humanos, mejores personas y de alguna manera, pues también hacer el bien, ¿no? Que Claro. esa es otra de las cosas que buscamos, ¿no? Ujú. Tú estudiaste en la Escuela de Iluminación Ramta por un Es- periodo de 6 años. Fui estudiante de la Escuela de Iluminación del Maestro Ram. Sí, más o menos por un periodo de 6 años. Estuve de manera activa aprendiendo muchos de los conceptos espirituales que hoy en día en gran medida rigen mucho del sistema de creencias que tengo y que pues aplico a mi vida diaria, ¿no? O sea, hay mucha influencia de las enseñanzas que aprendí allí, a pesar de que previo a eso, desde muy pequeño, pues tuve mucha influencia de otras corrientes, otras prácticas y otras doctrinas, pero sí recalco esta parte de haber sido estudiante de la escuela porque desde mi perspectiva los conceptos que maneja la Escuela de Iluminación de Ramta son conceptos un poquito más elaborados, o sea, es una situación en donde sí tienes que empezar desde abajo para poder entender realmente cuál es toda la estructura del propio sistema que está formado allí para poder tener una praxis de eso. De otra manera, puedes tener muchos conflictos al momento de querer entrar de lleno, leer algo que a lo mejor no entiendes y dices, es que no me cuadra, o sea, tienes que ir rompiendo poco a poco muchos paradigmas, Gracias. alineándote a eso
y ya después de ahí pues ir por tu propia cuenta. Yo fui alumno durante un tiempo, actualmente yo no me considero alumno activo y esa es la razón por la que ya no me menciono como tal. También aquí comentas que estudiaste o uno de tus autores favoritos es el padre de la ley de la atracción, ¿no? Sí, Charles Francis Hannell, es correcto. Así es, ¿no? Uh-huh. Y bueno, me gustaría hacerte una pregunta porque obviamente me salta y me hace pensar mucho. ¿Cómo un niño de 12 años recibe un libro de metafísica que puede interpretar, atesorar, valorar y decir, esto es lo que yo quiero hacer? Claro, eso es muy buena pregunta. Fíjate que nunca me la habían hecho. Sí, sí, sí. Qué bueno. Lo que sucede, sí, lo que sucede es, bueno, el libro llega por parte de mi madre. Mi madre es quien me regala el primer libro de este tipo de temática a esa edad. Y yo creo que la idea de ella en eso es porque yo di indicios desde más atrás, desde más antes de tener muchas incógnitas y Uh-huh. preocupaciones al respecto de este tipo de temas. Una de las anécdotas que de repente se platican en familia respecto a mí cuando yo era muy pequeño es que yo personalmente a la edad de entre los 3 y 4 años solicitaba ir con el padre de la iglesia todos los días para probar la hostia y para platicar con el padre, ¿sí? O por lo menos eso es lo que me han platicado, ¿no? Yo Ajá, sí, de porque eso, no te acuerdas. de eso tengo un recuerdo muy, muy vago, muy lejano. No sé si era todos los días, pero sí sé que en algunas ocasiones llegó a suceder. Siempre tuve como esta afición de preguntarme quiénes somos, de dónde venimos, qué hacemos aquí, para dónde vamos, quién es Dios, qué es todo esto. Y un poquito más grande, ya como a la edad de 8 como 7, 8 años más o menos, si no estoy equivocado, tuve yo un episodio muy intenso, muy emocional, en donde, eso sí lo recuerdo bien, en donde de Sí. repente fue yo creo que la primera experiencia extrasensorial que tuve, Uh-huh. en donde tengo como una visión del mundo muy, muy distópica. Y eso me causó mucho dolor, un dolor muy grande y me puse a llorar incontrolablemente. Y mi mamá, por más que me quería calmar, ¿y qué te pasa? ¿Y qué tienes? Y dime, ¿qué sucede? O sea, no había forma de que a mí me detuviera eso por las imágenes que tuve en mi cabeza. ¿Eso te sucedió a qué edad? Entre los 7, 8 años más o menos. O sea, tú miraste como la realidad del mundo, de todo lo malo que Es hay. correcto. Bien, ajá. Y a raíz de eso, bueno, yo le platico a mamá qué fue lo que pasó, qué fue lo que vi, cuál fue esa como proyección que tuve. Uh-huh. Y pues yo creo que derivado de eso y otros eventos que podrían ser catalogados como paranormales que tuve desde muy pequeño, mi madre, yo creo que basado en eso, a la edad de 12 años decidí regalarme un Uh-huh. libro que por lo menos en lo que a mí respecta me da las respuestas de cosas que nadie más me había dado. O sea, estar buscando, en estar leyendo, siempre estuve interesado, como lo menciono, por la astronomía. Yo soy muy aficionado de eso y cuando era muy pequeño era muy aficionado de eso. Mi padre me regala el primer libro de astronomía, un amigo de él me regala un libro también hablando sobre astronomía y astrofísica. Y más adelante recuerdo que hubo una ocasión hace muchos años que pasaron el documental de Cosmos de Carl Sagan en Canal Ajá, 5 sí. un fin de semana. Duró horas y yo quedé loco. O sea, cuando yo vi ese documental yo quedé loco, porque también por el lado de la parte de la ciencia, ahí yo encontré muchas respuestas de dudas que yo tenía, pero había otras tantas de las cuales yo no tenía ninguna explicación y esa era la parte espiritual. Entonces Uh-huh. llega este libro a mis manos, lo empiezo a leer y digo, es esto, es lo que yo estaba buscando. Aquí están las respuestas. Aquí es las respuestas que en ese momento nadie me sabía dar. Uh-huh. Y es de ahí para adelante que yo me sigo, yo solo. Ya mi mamá, después de eso, no recuerdo que me haya vuelto a regalar otro libro. Yo me dediqué a conseguir los libros. Oye, Juntaba mis domingos para irme a las uh-huh. bibliotecas esotéricas y comprar yo mis propias revistas, libros y cuadernillos, ¿no? Oye, ¿y cómo eras visto como adolescente en la prepa con estos, pues, con estos afectos a lecturas diferentes y demás, ¿no? ¿Cómo? Durante un tiempo fue un tanto complicado, Uh-huh.
porque sí llegué a ser visto como el niño raro, ¿no? Claro, Sí era sí. el niño raro de la clase, porque sí tenía estas, de repente, pues, ya sabes, ¿no? Entre chiquillos, pues, se dan comentarios y demás, y yo me acuerdo que hacía comentarios. Como bullying, ¿no? Ajá, entonces, hubo un tiempo que dentro del propio estudio del esoterismo, ocultismo y todos estos temas, pues también encuentras otras cosas, encuentras brujería, encuentras magia negra, encuentras hechicería, y fue algo que a mí también me llamó mucho la atención. O sea, te llama la atención, te atrae inmediatamente. Y basado en eso, pues hubo compañeros que inclusive me llegaron a etiquetar como el brujo, ¿no? O el diablo, me decían es que es el diablo, es el brujo, ¿no? Y literalmente hubo un par de ocasiones donde sabían, como que sentía yo que ellos no se querían acercar en mí en algunos casos porque así como de, no, hombre, quién sabe qué Este tiene trae. ciertos poderes, ¿no? Ajá, entonces sí era como un cierto estigma. Sin embargo, tuve la fortuna también de tener buenos compañeros, uno que otro por ahí igual de loco que yo. Y al fin y al cabo pude lidiar con eso porque gracias al destino tuve un par de padres que siempre me dejaron ser libre en ese ámbito. O sea, No, no te encajonaron a una exactamente. creencia. Exactamente. Y mi papá no, o sea, mi papá tiene sus creencias, es creyente, no es católico así como tal, no es practicante de la religión, es creyente, tiene sus propias creencias, y mi mamá también tiene sus propias ideas, a pesar de que en las familias de ambos, el catolicismo, ¿no? El cristianismo sí estaba como muy marcado, muy pesado. En realidad ellos dos nunca fueron un par de personas que me quisieran imponer algo. Y eso creo que a mí me dio la libertad de Claro. poder tomar mis propias decisiones en ese sentido de la fe. Y eso fue lo que me llevó Sin embargo, edificar mi propio sistema de creencias. exacto. Sin embargo, por ejemplo, en este capítulo 9 de tu libro, pues yo percibo a una persona muy espiritual que está en la búsqueda y que además está diciendo, tú puedes encontrar tu propio yo, ¿no? No tienes que estar afuera, Es sino correcto. hay que ir adentro. Ujú. Ahí es donde vas a encontrar a tu maestro, ¿no? Bueno, a lo mejor yo lo estoy interpretando así, pero me encantó la forma en cómo lo abordas, ¿no? En todas esas palabras que fuiste como buscando, como hilvanando para que surgiera, pues, esa manera tan especial y tan espectacular de dirigirse a una persona para que haga una reflexión y sobre todo una introspección. Entonces, ¿cómo logra, en este caso, Carlos del Ángel, llegar a eso, ¿no? Y también aquí me hablas un poco de una espiritualidad llamada Sistema Punto Cero. Ujú. ¿En esa te basas o en dónde encuentras las herramientas para tu libro? Ok, esa es una pregunta un tanto compleja. Voy a tratar de resumirlo lo más posible. Para responder la primera parte, sí, en efecto, la premisa del libro es tú eres tu propio maestro. O sea, pero ese maestro vive en ti. Y básicamente haciendo como una síntesis de todo lo que pongo en el libro es, nadie tiene por qué decirte a ti cómo tienes que vivir tu espiritualidad, ni la relación que tú tengas con ello. Llámale Dios, llámale Buda, llámale Krishna, llámale como tú quieras. En aquello que tú creas, debe de ser una relación de uno a uno sin intermediarios, punto, ¿no? Y tú solamente vas a saber cómo tienes que comulgar con eso, con sus asegúnes, con sus aristas, con sus claroscuros, con todo lo que conlleva eso, como si tuvieras una relación con cualquier otra persona, ¿no? Eso es por un lado. Por el otro, para responder la pregunta de cómo es que yo llego a esto, el sistema punto cero es yo estoy tratando de formar, y digo tratando porque es demasiado complejo, estoy tratando de formar una metodología filosófica que plantee precisamente una forma de de producir de producir un pensamiento que esté volcado hacia la espiritualidad, pero sin llegar a ser dogmático y sin llegar a ser algo que
que intervenga directamente con tu fe en el sentido de imponerte, ¿no? De decir, tienes esto por aquí, esto es lo que a mí me funciona, y además lo he probado con otras personas, porque otras personas que han seguido los fundamentos y esa estructura ven cambios en su vida, entonces, por ende, es muy probable que a ti también te funcione, pero tienes que cumplir con ciertos requisitos personales para eso. Y esos requisitos son, en primera, estar dispuesto a generar un cambio en tu vida. Porque si no estás dispuesto a generar un cambio en tu vida, no importa quién venga a decirte que tienes que cambiar o qué tienes que hacer, no lo vas a hacer, punto. Claro. Eso es por un lado. Y por el otro, las bases de esto es, pues eso, yo creo que a lo largo de muchos años agarré lo mejor de varios. Es decir, gran parte de lo que es hoy en día mi sistema de creencias se basa un tanto de las enseñanzas de Charles Francis Hannell, que yo lo considero el padre de lo que es lo que hoy conocen como el secreto, la ley de la atracción. Se lo atribuyen a otros autores que vinieron mucho después que él, pero realmente Charles Francis Hannell fue el primero que empezó a plasmar por escrito muchas de estas ideas que hoy en día se conocen bajo esos conceptos, que desafortunadamente se están manipulando, tergiversando, se están combinando con otras situaciones por ahí que ya la alejan un poquito de la esencia. Y por el otro lado, lo que dije hace rato, ¿no? Ramta en sus enseñanzas ha influido mucho en mí. O sea, ha tenido una gran influencia de cómo estructurar una disciplina de trabajo personal para poder ejecutar, no solamente tener ideas, o sea, tener una filosofía, qué maravilloso, estar pensando y estar analizando y racionalizando las cosas, o perdón, razonando las cosas, pero lo importante siempre va a ser la práctica. Y algo que... Claro, porque si no, no habrá congruencia. O sea, si tú Exacto, dices muchas cosas, pero no practicas nada de eso, pues eres un hipócrita, ¿no? es Es la correcto. verdad. Entonces, ahí ya ninguna filosofía entraría. Mira, tenemos saludos de Fernando Lobo, que también es un escritor de aquí, Cholulteca. Gracias. Dice, temas muy interesantes, un saludo para los dos. Iris, una escritora de Puebla, nos manda saludos. Qué Un bueno que saludo, se están gracias. conectando y pues obviamente la charla da para mucho y el tema sobre todo que pues nos llama la atención, bueno, a mí me llamó mucho la atención desde el título del libro, ¿no? Pero luego, ¿cuántos capítulos tiene este libro? Son... ¿Y Ujú. cuánto tiempo te llevó a escribirlo? Tengo muchas preguntas, pero bueno, vamos a ir por partes. Como ya Está bien, hay tiempo, creo que hay tiempo. claro, estamos a tiempo. El libro tiene 9 capítulos y me tardé la increíble cantidad de tiempo de una semana en escribirlo. ¿Cómo Por, crees? sí, esto fue porque en realidad yo ya traía como la idea de hacerlo desde muchos años atrás, desde el 2013 aproximadamente. Ujú. Y andaba yo como con la espinita y la espinita. Y había escrito, digamos que algunos bloques de texto, pero no tenían formato, no tenían como una solidez, ¿no? Estructural. Digo, yo no me considero un escritor así fino, o sea, si tú lees el libro literalmente es lo que me sale dentro de mí, trato de plasmarlo lo mejor que puedo, con la mejor redacción posible. Y lo que sucedió es que en realidad yo estaba pasando por una de las etapas más complicadas de mi vida, que eso fue lo más curioso. Entonces, digamos que para disociarme de esa realidad Ujú. que me estaba comprimiendo por dentro, me dediqué a escribir. Agarré, me dediqué a escribir. Realmente también tuve asesoría de una querida amiga mía que admiro mucho, que es un poquito mi editora y no, porque ya me hizo la primera revisión, pero me ayudó mucho a poder aterrizar con una estrategia, ¿no? De decir, mira, estos son los pasos de la A a la Z de cómo puedes escribir tu libro y darle una estructura. Ah, perfecto. Yo agarré ese manual y dije, manos a la obra. Día y noche, literalmente en los tiempos muertos que yo tenía en mi trabajo, con el celular empecé a escribir, luego lo pasaba a un Word en la computadora, me dormía 3, 4, 5 de la mañana, 3 días seguidos literalmente no dormí, o sea, me la pasaba yo en la computadora en las madrugadas, haciendo correcciones, reescribiendo, acomodando, me daban las 6 de la mañana, me tomaba un café y me iba a trabajar, y regresaba y lo mismo. Entonces, fue una cosa brutal, porque además, en alguna ocasión, precisamente, una persona que leyó el libro me dijo, es que está, o sea, está increíble todo lo que escribiste, ¿cómo lo hiciste? Yo lo que le digo
es que no fui yo. Precisamente fue mi maestro el que lo escribió. O sea, mi maestro interior agarró y dijo, ¡pum! De aquí soy, vámonos, órale. O sea, ábrele la llave porque aquí va a fluir agua. Y es por eso que yo creo que se logró escribir en una semana. Ya después de eso, sí, evidentemente, ya revisándolo un poquito más, esta es la tercera revisión que le hago, la última que salió en el 2021, ya cuando fue impreso físicamente. También amplié algunos textos para dar un contexto un poco más amplio de algunos temas. Sí, había errores de redacción, ortográficos, algunos gramaticales, que ya cuando los leí dije, santo cielo, o sea, tengo que corregir. Me echaba una lectura, volví a corregir y demás. Bueno, fue un proceso. Em, em, pero sí, o sea, realmente para poder plasmar todas las palabras que están en el libro fue literalmente una semana de trabajo. No, pues eso sí que es increíble porque me decía el otro día una compañera escritora, pues tú sabes, yo escribo novela, pero me tardo años. Me lleva 4 años. Y yo dije, sí, es verdad. O sea, las novelas, pues obviamente que requieren su trama, su tiempo, no sé, yo puedo entender eso, ¿no? Y tal vez yo por eso no me animo mucho a escribir narrativa, ¿no? Porque soy más desesperada y entonces escribo poesía. Pero tenemos saludos de Alma Álvarez, que tú Un conoces saludo, también de sí, aquí, un saludo. está atenta aquí con nosotros. Y bueno, cuéntame de pues, digamos, de esta sorpresa que te da Amazon con tu libro ahí, ¿no? Obtienes ventas Fue muy todo, rápidas. fue Fue toda una un éxito. estrategia. Cuéntame. Tengo que decir que fue una estrategia también. O sea, hubo un Sí. grupo que se conformó de emprendedores y de escritores que organizamos una estrategia para que a cada uno de ellos se les diera esa oportunidad. Y la oportunidad que me pasó a mí fue eso. Yo nunca me Ujú. imaginé que en los primeros 2 meses el libro fuera posicionado como bestseller. Fueron nada más los 2 primeros meses, pero estuvo como bestseller. O sea, sí me gané el sello de bestseller. Ya de Claro. ahí para adelante, bueno, pues han habido altas y bajas, ha habido gente que lo compra bien random, que no sé ni de dónde son, pero sé por ahí en los reportes que de repente se manda a Argentina, de repente se manda a Italia, de repente se manda a España, vete a saber de dónde. Ya luego, la primera edición salió como ebook, no fue física. Ujú, ujú. Ya después encontré la manera, o sea, me puse a leer el estándar que maneja Amazon para poder hacer que ellos te produzcan tu libro y manejen toda la logística. Sí. Y realmente no es tan complicado, simplemente hay que meterse a leer un poquito, estudiar, ver algunos videos en YouTube donde te explica la gente también cómo armarlo, seguir un formato y se acabó, ya está. Y la verdad es que para mí es una maravilla porque la plataforma te hace todo. O sea, la gente va, compra, le llega a su casa, tú no eres ningún intermediario en nada. Ellos lo mandan, ellos lo empaquetan, ellos hacen lo que tengan que hacer. Si algo sale mal, la gente lo puede devolver y les pueden reimprimir el libro y se los pueden mandar. Y a mí solamente me llega el reporte de cuántos libros se han vendido y digitalmente cuántas páginas se han leído, quiénes han leído, desde qué países y demás. Entonces es maravilloso. La verdad es que yo como escritor independiente lo recomiendo mucho No, y porque, la globalización, pues sabemos que ahora es así, todo claro, quieres comprarlo en Amazon, ¿no? y por otro lado también esto fue una maravilla porque sí hubo una pequeña editorial que se acercó conmigo después de que saqué la segunda edición. A alguien le llegó a sus manos, se acercan conmigo y me ofrecieron el imprimir físicamente el libro bajo su sello. Pero pues sí, sí ponían como muchas condiciones en donde yo dije, no, espérate, pues el creador soy yo, no tú, ¿cómo que te vas a llevar el 95% de todo, no? O sea, sí me vas a hacer mis campañas, mis presentaciones, mis giras, lo que tú quieras, mi publicidad y demás, pero, o sea, el libro me pertenece a mí, o sea, es mi creación. Entonces les tuve que dar las gracias y me volqué por completamente la plataforma de Amazon para hacerlo, porque como escritor independiente, tú haces todo, ellos nada más manejan la logística y no se meten con temas de derechos de autor ni regalías. A ellos se les paga obviamente el fee que corresponde por llevarte la logística, pero no se meten con tu contenido, con tu manera en cómo quieras promover las cosas. Ujú. Eso es básicamente a lo que voy. Y pues, para mí fue algo que creo yo es muy bueno, o sea, Claro, te abre claro, mucho las porque puertas.
Ujú, No, y pues haber estado como bestseller, pues ya también habla de que es un libro, pues que llama la atención para ver de qué trata, ¿no? ujú. Digo, a mí me cautivó este último capítulo que escuché en YouTube, que me hiciste favor de enviar. Y bueno, pues ahora tenemos la fabulosa presencia tuya aquí en nuestra tierra, en Cholula, y eso pues también nos da mucho gusto que la Regiduría de Educación y Cultura de aquí de San Pedro de Cholula pues nos haya permitido, nos haya abierto un lugar, sabes, de lujo, porque es la Biblioteca Franciscana, que está a cargo de la UTLAP, ¿no? Ujú. Entonces es un lugar, aparte de la historia que hay en ese lugar, hay 30,000 volúmenes de historia Órale, de libros desde 1530 y tantos, ya te imaginarás. una locura, sí. Sí, aparte, pues todavía hay frescos y pinturas, no, es muy bonito el lugar. Y pues queremos a través también de esta transmisión invitar a todas las personas que nos vean para que conozcan tu libro de primera mano y los que Gracias. no, pues puedan buscarlo en YouTube, está por ahí el capítulo 9 fluyendo, pero si no, lo principal los invitamos a que vayan a escuchar pues vamos a leer algunas partes del libro que son realmente interesantes, que te hacen clic, que te hacen pensar y sobre todo mueven este ser interno que cada uno de nosotros tenemos, como lo reza su libro, ¿no? Que es mover esa conciencia y llegar a ser mejores personas, ¿no? Ahorita tú, allá en algún otro lugar, ¿se vende aparte de Amazon? Se vende en Amazon, básicamente Amazon te lo distribuye a todos lados, ¿no? Ujú, Yo de manera personal, hay ciertos periodos donde me pido algunas copias físicas. Esta ya es una ujú, versión viejita. Me pido copias físicas para darlos autografiados. A veces hago como esta corrida de libros físicos donde la gente quiere, oye, sí lo quiero comprar, pero quiero el autógrafo. Ah, pues me lo vas a tener que pedir a mí directamente. Tengo que pedir como un bonche para que sí, pueda ir autografiado y ya yo lo mando, ¿no? Hay otro par está en Roku. No, no es Roku, perdón, estoy equivocado. No me acuerdo cómo se llama esta otra plataforma canadiense. Estoy tratando de. Hay otra plataforma canadiense donde también lo distribuyen. Esa no ha tenido tanto auge, como que es más de un sector evidentemente norteamericano, ¿no? Y también en una página que se llama Goodreads hay algunas reseñas y esa directamente te manda la liga de Amazon para que puedas hacer la ujú, compra. ujú. Entonces, son como las tres plataformas principales que te da para poder, eh, pues para poder distribuirlo. Y te digo, yo lo que hago es cuando pues, de repente ya me empiezan a pedir mucho, pues trato de hacer un bonche y ya mando, pues personalmente yo, pues ya con ese detalle nada más de que esté autografiado, ¿no? Claro. Oye, el 12 de agosto que nos haces favor de venir aquí a San Pedro Cholula, ¿habrá libros físicos Sí, sí, o los tengo, vamos a remitir a no, Amazon? tengo planeado llevar un pequeño stock de, no sé, quizás unos 20, 30 libros por ahí, Ujú, ujú. para que pues alguien que quiera inmediatamente conseguirlo, ahí lo va a estar. La otra Bien. plataforma, nada más que sí es de Roku, pero se llama Kobo, kobo.com, pero es una Ok. plataforma canadiense, y eso se distribuye más como en Norteamérica. Yo no he visto mucho movimiento por allá, pero pues bueno, es otro lugar también donde se puede conseguir. Claro. Bueno, pues, ¿tú qué expectativa tienes de venir aquí a San Pedro Cholula? ¿Has ido a otros lugares, en otros pueblos mágicos o algo así para presentar este libro o arrancas con nosotros? Cuéntame. Realmente la primer presentación oficial en forma es contigo y no sabes Wow, cuánto eso me es. llega. Sí, muchas gracias. Eso me llena de mucha alegría. A lo largo de prácticamente 2 años he tenido presentaciones en ferias de libro virtual de varios países, Ujú, ujú, desde el 2020, casi 2020, cerrando 2021 y un poquito de 2022. Em, He tenido presentaciones de libro para las ferias virtuales del libro de México, Argentina, Perú, Chile,
Italia, Inglaterra, Estados Unidos, y por ahí algunas que a lo mejor se me están escapando. De hecho, el día de mañana tengo la presentación del libro para Reino Unido, Ujú, de manera virtual. Y por ahí, hace un par de años, nuestra querida amiga Alma Briseida, organizamos entre los dos una especie como de meet and greet, llevando un poco de libro, pero fue más una cosa como de convivencia con la gente, no tanto como hablar sobre el libro y presentarlo en forma, fue nada más una convivencia, pero esa vez llevé copias del libro para poder, pues, precisamente hacer que se movieran un poco, ¿no? claro. Pero esta contigo es la Pues primera. mira, ojalá que nos estén oyendo nuestros amigos de Atlisco, de la zona conurbada de Limac, en Puebla, de muchos otros pues, municipios cercanos, ¿no? De San Martín, de Huejotzingo, para que te inviten y pues sobre todo, es, creo que la magia sigue siendo conocer al autor, así de frente, escucharlo, ver sus gestos, su voz, ¿no? Porque así como los libros, suele ser que a mucha gente le siguen gustando olerlos, tocarlos, ojearlos y que no sean tan digitales, pues así Ujú. también las presentaciones, ¿no? De los libros creo que son una, pues llevan una magia, ¿no? Oye, porque está tu esencia, está tu energía, está ahí. Yo voy a presentar el día 3 en el IMAC en Puebla, precisamente en el centro de convenciones, un autor de aquí de Cholula, y también por ahí les hago la invitación, Juan Manuel Kit, escribe un libro sobre la peste aquí en Cholula y pues hace una narración extraordinaria, yo diría, de ficción e historia. Entonces, pues él también está bien emocionado porque es la primera vez que va a presentar, no, es la segunda vez que va a presentar Ujú. su libro, pero en otro escenario. Entonces, pues ojalá que podamos seguir haciendo esta mancuerna pues para que vayas a otros muchos lugares de la República o aquí de nuestro estado, ¿no? Pero Claro, muchas gracias. pues en Cholula te vamos a recibir con los brazos abiertos, hay mucha expectativa. Ha gustado el video que me mandaste, yo lo mandé con algunos amigos y, ay, me gustó, me gustó. La mayoría me dijo eso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque te digo que a mí me parece que las palabras están tan perfectamente escogidas que llegan donde tienen que llegar, ¿no? Al alma, a la conciencia, un poco al despertar. Yo lo tuve que escuchar 3 veces, ¿no? Porque me encanta como detenerme en alguna parte para analizar y qué me quiere decir, qué me quiere decir. Pero Ah, entonces, oye, todo este libro que podríamos decir que es de desarrollo humano, ¿tú lo sí, encajonas ahí? no, creo que ¿De qué tiene lo? creo que está dividido en tres bloques. Ok. Básicamente es espiritualidad a secas, pero tiene como ciertos bloquecitos ahí donde te comparto algunas cosas precisamente de desarrollo humano y otro tanto de motivación personal, ¿no? Ujú, ujú, Como de empujarte un poquito realmente a hacer las cosas, porque ujú. muchas veces lo que yo veo en ciertos libros de temática espiritual es eso, que nada más llegan, te ponen el conocimiento y ahí está, ¿no? Y es así como de, bueno, pues ahí te lo presenté. Y mi idea con esto es no nada más presentártelo, es decirte, muévete, o sea, ya tienes la información, haz algo, tienes que hacer algo con esto. Sí. Y esa es una de las cosas que yo por lo regular trato de decirle a la gente, o sea, el chiste no es tanto leer tantos libros, talleres o que yo me pare enfrente de ti a platicarte cosas, ¿qué vas a hacer con lo que estás recibiendo? Porque muchas veces puedes decir, no, pues qué maravilloso, está precioso lo que dices, qué bravo, ¿no? Bravísimo, sí, pero el chiste es que en tu vida tenga un impacto positivo eso. Y entonces está como dividido en estas tres partes. Empiezo de una manera muy teórica, y además de contar algunas anécdotas, trato de plantear una estructura un tanto distinta de cómo yo percibo lo que es la mente, de cómo está estructurada la mente en nosotros, y de cómo está estructurada esta base de espiritualidad en nosotros, del poder Mm, creativo, cómo funciona realmente ese poder creativo en nosotros, porque muchas veces te dicen, es que tú creas la realidad, ajá, y tienes que hacer esto, ajá, sí, pero ¿qué pasa en medio de eso? O sea, ¿qué hay del punto A al punto B en donde yo hago todo este proceso creativo? No lo entiendo. Y muchas veces
desde mi perspectiva, creo que la gente deja de practicar y deja de hacer las cosas porque no entiende el proceso y quiere entenderlo. Entonces, No como no lo sabe cómo. exacto, entonces muchas Te veces dicen, aquí está todo, pero no te dicen cómo lo vas a hacer, ¿no? exactamente, y algo bien curioso, o sea, no es necesario saberlo para tener los resultados, pero si sabes de qué va el proceso, vas a tener la capacidad de tener más precisión en tus actos, en tu disciplina, en tus prácticas personales. Vas a tener más cuidado, vas a ir puliendo precisamente la forma en cómo lo estás desarrollando, porque es como cuando haces una receta de cocina. O sea, si te pone nada más la receta de lleva tantos ingredientes y se hace así, dices, ah, bueno, pues a ver, lo hago, ¿no? Pero no es lo mismo que una persona que apenas está empezando haga una receta que a lo mejor le queda bien o a lo mejor no, va a tener el resultado, a una persona que todos lo sabemos, por ejemplo, las abuelas o las mujeres que se dedican a la cocina y que ya tienen el tacto, el callo, la pizca de sal de más, la hierbita que no viene incluida en esa receta, ese toque, ese feeling es entender ese proceso, ¿sí? Cuando, Ujú. por ejemplo, yo como músico, yo muchas veces llego a ver a otros músicos, y no es por demeritar la capacidad de nadie, de que muchas veces veo que, pues sí, se saben escalas, tienen técnica, tocan, son unos maestrazos, pero los escuchas tocar y dices: "No me transmite", o sea, no hay nada en medio de eso. Yo siento que cuando un músico, por ejemplo, entiende el proceso de crear música, mete su emoción de por medio. Y entonces, ese entendimiento ya está interiorizado y logra tener una proyección más fina al momento en el que se expresa. Con la parte de las prácticas espirituales es exactamente lo mismo. No es lo mismo que alguien llegue y te diga: "Tienes que decretar 10 veces al día tal cosa", y vas a ver que te sale. Y a lo mejor sí te sale, Como perico, ¿no? pero ya cuando tú entiendes el por qué lo estás decretando, cómo funciona, cómo es que aquí arriba se hace toda una maquinaria gigantesca y en todo tu cuerpo hay un funcionamiento por cada parte de los organismos que tenemos, que nos componen como seres humanos, para que algo brote a la realidad. Y cuando ya lo entiendes, dices: "Okey, ahora ya sé cómo se hace, ahora ya sé qué sucede, ahora ya sé por qué estoy sintiendo esto". Oye, nos pregunta una escritora aquí, dice, ¿el género sería superación personal? Fíjate que me lo catalogan así, donde yo donde Mm, yo lo he presentado lo ponen así, pero yo me ujú. niego rotundamente a decir que es superación personal. No es. Tú No más es, bien lo es enfocas como con estas 3 cosas que me dijiste, sí, espiritualidad, desarrollo humano. principalmente espiritualidad, porque, Ujú, aun cuando haya ciertas temáticas de desarrollo humano, realmente todas esas prácticas simplemente son un complemento de cómo ejercer tu espiritualidad. Y okey. creo yo, por los libros que he llegado a tener, y esas lecturas que he tenido, la superación personal muchas veces es como este asunto de que te dan una narrativa de: "Mira, así vas a resolver tus problemas, y tú puedes, y échale ganas, y vamos con todo", y, o sea, eso siento que de repente, pues, está bien, a quien le sirva, qué bueno, Ujú. pero el trabajo personal interior y de poder entender un proceso creativo, creo que va un poquito más allá de esa parte, de echarle del echaneganismo, ¿no? Del Sí. pensamiento mágico, de pensar y de creer que todo va a estar bien nada más porque lo piensas y ya está. No, tienes que ejecutar en tu persona una serie de cosas que se alineen con tus propósitos para que puedan tener el efecto que estás buscando. Y eso para mí es la espiritualidad. Bien, pues creo que nos vamos a quedar con esto para que cuando vengas a Cholula nos amplíes y sobre todo podamos ir analizando los capítulos, los párrafos, algunos textos y podamos saborear este libro, ¿no? Porque esa creo que es la magia, ¿no? Como descifrar las palabras que caigan exactamente a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro ser, a la esencia, a la energía, a la espiritualidad, o cada quien que la acomode como la vaya necesitando, ¿no? Porque a veces, de verdad, los libros son
entre otras cosas, para superarnos personalmente, para nutrirnos, para aliviarnos, para sanarnos. Los libros de verdad son maravillosos y si nosotros pudiéramos hablar de los libros que han cambiado nuestra manera de pensar, de ver la vida, de tomar decisiones, qué sé yo, no, pues es maravilloso. Un libro y un autor bien enfocado, creo que es la maravilla. Pues vamos a ir cerrando esta noche. Si me quieres comentar algo más para cerrar, y si no, pues vamos solamente repitiendo cuándo te vamos a tener aquí en Cholula. Sí, bueno, de entrada, primero mi agradecimiento pues por tener una fe ciega en esto, porque tenemos apenas el gusto de conocernos Así es. y agradezco infinitamente a Alma por haber sido ese canal que pueda ser el que está abriendo esta oportunidad. La intención siempre para mí es de alguna forma como, yo creo como cualquier escritor, ¿no? Por ahí dicen, pues los escritores escribimos para nosotros, pero no terminas escribiendo nada más para ti, terminas escribiendo para que alguien lea tu trabajo y Por lea eso supuesto. y que tenga un impacto, el que sea que estés buscando, ¿no? Entonces, definitivamente el poder escribir el libro para mí fue darme la oportunidad de primero cursar por ese lado de que tengo ciertas pues aptitudes quizás, ¿no? De escritor, no me considero escritor, repito, pero pues así me han dicho, el escritor Carlos del Ángel, bueno, ya soy escritor, está bien, porque me hace falta mucho, ¿no? O sea, cualquier persona que lea con lupa y que vea la estructura y que le haga ahí una corrección de estilo, pues me va a crucificar, ¿no? Pero yo lo hago con la mejor intención del mundo, tratando de compartir mis experiencias, lo que a mí me ha funcionado, y que por otro lado, y creo que es la parte más importante, la gente que me conoce de hace años para acá, entiende ahora, creo, que a mí me gusta ser el ejemplo de mi trabajo. Es decir, este libro no lo estoy dando de dientes para afuera. Y a lo largo de muchos años, empleando lo que he escrito aquí, es lo que me ha llevado a mí también tener cambios en mi vida en muchos aspectos. Evidentemente he cruzado por situaciones muy complicadas como todos los seres humanos, porque vivimos en una condición humana muy compleja, pero es por eso que yo tengo la certeza y el convencimiento pleno de que lo que está aquí le puede ayudar a cualquier persona en cualquier ámbito, siempre y cuando esté abierta precisamente de ser. Excelente. Pues ese es, creo que es la mejor recomendación para venir a conocer a Carlos del Ángel el día 12 de agosto en la Biblioteca Franciscana, aquí junto al convento de San Gabriel, pegadito al convento. A las 5 de la tarde nos vamos a conocer en vivo. Ya hoy platicamos un poco con el autor y sabemos de un poquito de lo que de lo que vamos a tener ese día, pero la riqueza pues seguramente va a ser grande para que nos acompañen, pase la voz y obviamente la Casa del Poeta de aquí de San Pedro Cholula, que es la número 113, pues te agradece muchísimo este tiempo para haber conversado acerca de tu libro. Al contrario, yo soy infinitamente agradecido y es un honor siempre poder compartir algo pues que deje, aunque sea una pequeña semilla. Exacto, una huellita. Pues muy buenas noches y muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.